A lo largo de la historia económica moderna, cada vez que los grandes referentes empresariales comienzan a advertir sobre caídas significativas en los mercados, suelen hacerlo porque sus propios modelos, análisis internos y proyecciones privadas ya les han mostrado que el terreno bajo sus pies está cediendo lentamente. Cuando un conjunto de líderes financieros coincide en que se aproxima una caída de entre 15 y 20% en el valor de las acciones, no se trata de simples especulaciones superficiales, sino de la lectura minuciosa de tendencias que ellos mismos provocan y aceleran. En esta ocasión, quienes anticipan esa caída no son analistas marginales. Son justamente las empresas más infladas, más sobrevaloradas y más dependientes de una narrativa tecnológica que ha ocultado, durante años, la debilidad estructural del mercado. Lo inquietante es que esta situación guarda ecos inquietantes de un episodio crucial que, hace aproximadamente un siglo, sacudió los cimientos del capitalismo mundial: el derrumbe de 1929. Ese fue el momento en el que el mundo descubrió que incluso el sistema económico dominante podía colapsar en cuestión de días. Ahora, un siglo después, no estamos simplemente ante un ciclo negativo más. Estamos, como afirma Wolff, ante la fase final del llamado siglo americano, una etapa caracterizada por el declive lento, sostenido y cada vez más evidente del liderazgo económico de los Estados Unidos. Durante los últimos años se ha visto un fenómeno extraño y profundamente revelador. Un pequeño grupo de corporaciones tecnológicas, bautizadas como los Siete Magníficos, ha sido el motor artificial que sostiene la ilusión de prosperidad en el mercado de valores. Empresas como Apple, Amazon, Alphabet y otras pocas han empujado los promedios hacia arriba, mientras el resto del mercado lleva tiempo mostrando debilidad, estancamiento y fragilidad. Cuando se eliminan esas burbujas tecnológicas del cálculo general, el panorama se vuelve desolador. El desempeño general del mercado ha sido mediocre. La economía real no ha logrado acompañar las fantasías de crecimiento perpetuo. Esto respalda lo que Wolff ha insistido durante años. Estamos viviendo la decadencia de un sistema y la erosión progresiva del poder económico estadounidense. Si los Siete Magníficos fallan, toda la estructura simbólica y narrativa del mercado se tambalea. Cuando se suman estas evidencias, la proyección de una corrección del 15 o 20% deja de sonar alarmista y se convierte en un escenario casi inevitable. Y lo más crítico es que, según Wolff, los mismos gigantes que han sostenido el mercado son los que presentan mayor probabilidad de desplomarse en un escenario de corrección severa. Esto podría estar ocurriendo incluso ahora, en tiempo real, sin que la mayoría de personas lo perciba. Y cuando estas empresas caigan, si caen, arrastrarán no solo los promedios del mercado, sino también a millones de trabajadores, fondos de retiro, ahorros familiares y expectativas de crecimiento económico. Cada caída significativa en el mercado, a lo largo del último siglo, ha estado seguida por un periodo de recesión económica que se filtra desde Wall Street hasta la economía cotidiana. Esto ocurrió en 1929, cuyo impacto fue tan devastador que tardó 11 años en revertirse, y aún así solo se logró mediante la movilización bélica y la intervención masiva del Estado. El capitalismo privado no pudo recuperarse por sí mismo. Ese precedente histórico debería ser suficiente para comprender lo que está en juego. En aquel entonces, los Estados Unidos estaban entrando en lo que más tarde sería llamado el siglo americano, una era de expansión sostenida alimentada por la destrucción de Europa y Asia en la Primera Guerra Mundial. Era una nación emergente frente a un mundo desolado. Hoy, esa ventaja ya no existe. A diferencia de 1929, en la actualidad los Estados Unidos compiten con potencias ascendentes como China y con bloques emergentes como los BRICS. Mientras ellos experimentan expansiones económicas significativas, los Estados Unidos se encuentran estancados, acumulando deudas, perdiendo capacidad industrial y enfrentando una competencia global para la que no estaban preparados. Esa falta de impulso histórico convierte cualquier corrección del mercado en un riesgo mucho más peligroso que en el pasado. Peor aún, la respuesta política actual no está diseñada para enfrentar una crisis de este tamaño. Un gobierno centrado únicamente en mantener la apariencia de fortaleza económica, sin planear para riesgos reales, no está preparado para manejar un colapso financiero profundo. Reducir la tasa de interés 1 o 2 puntos, como se ha insinuado, sería insuficiente y tardío ante un desplome masivo. Mientras tanto, las grandes tecnológicas continúan invirtiendo cifras astronómicas en inteligencia artificial. Google, por ejemplo, gastaba menos de $30.000 millones hace apenas 4 años. Hoy supera los $90.000 millones anuales, y si se suman los gastos de todas las compañías tecnológicas, la inversión supera ampliamente el $1 billón.
El mundo entero está viviendo en una burbuja artificial donde la demanda de tecnologías basadas en inteligencia artificial crece cada día, mientras la capacidad real de satisfacerla es limitada. La emoción es racional en algunos aspectos, pero también está contaminada por irracionalidad colectiva, típicamente asociada con periodos de inversión excesiva como el de las .com en los años 90. Los defensores de la inteligencia artificial argumentan que, como ocurrió con Internet, cualquier exceso se corregirá naturalmente y que el impacto transformador será positivo a largo plazo. Sin embargo, según Wolf, este es un razonamiento peligrosamente simplista. El hecho de que algo haya funcionado en el pasado no garantiza que vuelva a funcionar en el futuro. La historia económica demuestra que los contextos cambian radicalmente, y asumir que la expansión tecnológica compensará la fragilidad económica global es ignorar peligros cruciales. El mundo en 1929 era muy distinto al de hoy. Los Estados Unidos emergían de una guerra que había devastado a sus competidores, y los imperios europeos estaban en declive. No cargaban con responsabilidades imperiales significativas. Hoy, por el contrario, los Estados Unidos enfrentan un declive propio, no el de otros, mientras lidian con responsabilidades globales, una deuda gigantesca, una población polarizada y una infraestructura deteriorada. Además, China está superando a los Estados Unidos en innovación, producción y crecimiento en múltiples frentes. Este contexto completamente distinto desarma la idea de que las burbujas tecnológicas actuales pueden resolverse de la misma manera que en el pasado. Lo más peligroso es que una burbuja que estalle hoy podría desencadenar un colapso más profundo que el de 1929. Sin un motor de crecimiento histórico, sin una economía global colapsada a su alrededor que le permita posicionarse como salvador, y sin un Estado dispuesto a intervenir masivamente, la caída podría resultar catastrófica. Podría llevar a un periodo de estancamiento prolongado, pobreza masiva, desempleo estructural y una reducción severa del nivel de vida. A este panorama se suma la mayor amenaza que Wolf identifica, el impacto de la inteligencia artificial en la clase trabajadora. Para que la inteligencia artificial sea viable y rentable, debe generar ganancias. Eso significa reemplazar trabajadores. Si una empresa puede duplicar la productividad mediante inteligencia artificial, despedirá a la mitad de sus empleados sin dudarlo. La ecuación es brutalmente simple. La mitad de la fuerza laboral queda desempleada, mientras el empleador obtiene las mismas ganancias con menos costos. Las empresas celebran, pero millones de personas pierden su sustento. Y en un sistema como el capitalismo estadounidense, ningún empleador es responsable del destino de los trabajadores que despide. No existe obligación de garantizarles estabilidad, apoyo, formación o alternativas. Se les deja a su suerte, junto con sus familias, sus comunidades y sus deudas. Y el Estado, lejos de ofrecer redes robustas de protección social, está recortando continuamente programas esenciales, como los cupones de alimentos, dejando a millones en vulnerabilidad extrema. En este escenario, la narrativa optimista de los ejecutivos tecnológicos no es más que publicidad disfrazada de sabiduría. Hablan como animadores de su propio producto, motivados por intereses personales y empresariales. En Wall Street se conoce este fenómeno como hablar por hablar del libro, una expresión que describe el acto de promover inversiones de las que uno mismo se beneficia. Sus palabras no buscan advertir al público, sino mantener la ilusión de crecimiento para atraer más inversiones. Sin considerar el contexto global, sin analizar las consecuencias humanas y sin reconocer los límites estructurales de la economía, esta visión se vuelve peligrosa. Las burbujas requieren voces críticas que moderen el entusiasmo, que adviertan sobre los riesgos y que consideren la realidad completa. Pero en lugar de eso, se ha dejado que la exaltación tecnológica avance sin frenos, creando las condiciones ideales para una catástrofe que podría sentirse durante décadas. Lo que viene no es simplemente una corrección de mercado. Es un choque profundo entre un sistema económico que ya no tiene la fortaleza de antes, una tecnología que destruirá millones de empleos y una sociedad que no está preparada para enfrentar las consecuencias. Wolf no está describiendo un futuro posible. Está describiendo un futuro probable. Y lo más alarmante es que ese futuro puede estar comenzando ahora mismo. A medida que avanzamos más profundamente en el análisis de Richard Wolf, queda cada vez más claro que la crisis que se aproxima no es un simple accidente del mercado ni una oscilación pasajera que será corregida por mecanismos automáticos. Es la consecuencia directa de décadas, incluso generaciones, de decisiones acumuladas que han moldeado un sistema construido para beneficiar a unos pocos mientras deja a las mayorías expuestas a riesgos crecientes. Es la cristalización de una era en la que la economía se ha transformado en una maquinaria de extracción,
capaz de absorber valor social y convertirlo, de manera casi inmediata, en riqueza privada concentrada en la cúspide. Y esta maquinaria, según Wolf, está entrando en su fase final de desgaste. Durante los últimos 40 años, los salarios reales de los trabajadores estadounidenses han permanecido prácticamente estancados, mientras la productividad se ha disparado. Esto significa que los trabajadores producen mucho más, generan mucho más valor y, sin embargo, reciben una fracción cada vez menor de los beneficios. La diferencia se canaliza hacia los sectores financiero y corporativo, que han acumulado ganancias astronómicas. Pero esa dinámica no puede sostenerse indefinidamente. Cuando una población entera trabaja más y recibe menos, el sistema se vuelve cada vez más frágil, cada vez más dependiente de endeudamiento, subsidios ocultos y narrativas de crecimiento permanente. El problema es que los Estados Unidos ya no pueden sostener la ilusión de prosperidad a través del endeudamiento ilimitado. La deuda nacional supera niveles nunca vistos, desafiando incluso los momentos más críticos del pasado. Y cuando un país que presume ser el corazón del capitalismo global debe recurrir constantemente a imprimir dinero, refinanciar deudas y manipular tasas de interés para sostener su propio peso, eso revela una debilidad estructural profunda. Es la señal de que el motor económico que impulsó durante décadas el llamado sueño americano está agotándose. Wolf insiste en que el sistema estadounidense, tal como está diseñado, no puede ofrecer seguridad económica duradera porque depende de la constante precarización de la fuerza laboral. Cuanto más vulnerables sean los trabajadores, más control tendrán las corporaciones sobre ellos. Cuanto más temen perder sus empleos, más aceptarían salarios bajos, ausencia de beneficios y condiciones laborales inestables. Este mecanismo funciona como una herramienta invisible que aplasta lentamente la capacidad de la clase trabajadora de negociar mejores condiciones. Y la llegada de la inteligencia artificial amplifica este problema de manera monumental. Cada avance tecnológico, cada algoritmo más eficiente, cada máquina capaz de realizar tareas humanas, se convierte en un argumento más para despedir empleados y aumentar los márgenes de ganancia. Esto no es una teoría, es un patrón histórico. Ocurrió con la mecanización industrial, ocurrió con la automatización de líneas de ensamblaje, ocurrió con la introducción de computadoras y ahora está ocurriendo a una escala nunca vista gracias a la inteligencia artificial generativa. Pero lo que antes surtía efectos graduales, hoy ocurre de forma abrupta. Y lo que antes afectaba a sectores específicos, hoy afecta a todos. Desde trabajadores manuales hasta empleados de oficina, analistas financieros, redactores, artistas, programadores, diseñadores y gestores administrativos. La inteligencia artificial está redefiniendo el concepto mismo de trabajo. Wolf señala con preocupación que, a diferencia de otros momentos históricos en los que la tecnología generó olas de desempleo temporal seguidas por nuevas oportunidades, ahora no existe evidencia de que la inteligencia artificial creará empleos suficientes como para compensar los que destruye. La velocidad con que se reemplazan trabajadores supera ampliamente la velocidad con que se crean nuevas industrias. Y aún peor, los empleos que se aparecen suelen requerir habilidades altamente especializadas que la mayoría de la población no posee y que no puede adquirir rápidamente. Esta brecha entre capacidad tecnológica y habilidad humana crea una desigualdad que no solo es económica, sino también cultural y psicológica. Millones de personas enfrentarán una crisis de identidad laboral. La sociedad entera podría verse empujada a un periodo de desempleo masivo y permanente. Y cuando el desempleo se combina con endeudamiento, inflación, disminución del poder adquisitivo y recortes en programas sociales, la consecuencia lógica es una crisis social profunda. Mientras tanto, los ejecutivos de Silicon Valley continúan dando discursos optimistas, asegurando que la inteligencia artificial traerá una era de abundancia. Pero como Wolf recuerda, estas afirmaciones provienen de personas con intereses financieros gigantescos en que la tecnología siga expandiéndose. Sus palabras no son advertencias, son estrategias de marketing. Hablan con la única intención de mantener la ilusión de confianza para que los inversionistas sigan inyectando capital, aun cuando la base real de mercado esté fracturada. Ignorar esto sería caer en una ingenuidad peligrosa. Paralelamente, los medios de comunicación, atrapados entre la necesidad de mantener audiencia y la obligación de agradar a los grandes anunciantes corporativos, repiten narrativas que suavizan los problemas y magnifican los logros tecnológicos. El público recibe una versión filtrada de la realidad, una interpretación cuidadosamente editada que evita confrontar las verdaderas implicaciones del modelo económico vigente. Esta manipulación silenciosa, según Wolf, es una de las causas principales por las que la población estadounidense se mantiene en un estado de ignorancia estructural.
no por falta de inteligencia, sino por falta de acceso a información crítica sin filtros corporativos. Pero la historia demuestra, de forma contundente, que las crisis económicas no avisan dos veces. Cuando el colapso llega, lo hace de manera abrupta, impredecible y devastadora. Wolff advierte que la combinación de burbujas tecnológicas, desigualdad laboral creciente, deuda insostenible y ausencia de políticas públicas sólidas constituye el escenario perfecto para un colapso comparable o incluso superior al de 1929. La diferencia crucial es que hoy no existe un territorio virgen de competencia global que Estados Unidos pueda conquistar para rescatar su economía. Al contrario, potencias como China, India, Brasil, Rusia y Sudáfrica están construyendo alternativas económicas que desafían la supremacía estadounidense. Este cambio de equilibrio global implica que, cuando el sistema estadounidense entre en crisis profunda, no estará solo ante el mundo. No será indispensable ni irreemplazable. Y eso significa que su recuperación será mucho más lenta, más dolorosa y más incierta que en cualquier otro momento de su historia. Wolff subraya que lo que está en riesgo no es únicamente la economía, sino la estabilidad del modelo occidental. Si el colapso llega, podría desencadenar tensiones sociales, políticas y geopolíticas que transformen completamente la configuración del poder global. Los Estados Unidos podrían enfrentarse a décadas de declive acelerado, mientras sus viejos aliados buscan nuevos bloques económicos y nuevos mercados emergentes. En resumen, la advertencia de Wolff es clara: no estamos ante un problema económico más. Estamos ante una crisis sistémica que combina tecnología descontrolada, desigualdad creciente, endeudamiento extremo y un orden global en transformación. Cuando todos estos factores convergen, el resultado no es una recesión temporal. Es una reconfiguración completa del mundo tal como lo conocemos. A medida que avanzaban los días posteriores a la decisión judicial, comenzó a emerger una dimensión más profunda del conflicto, una dimensión que no estaba a simple vista pero que influye de manera decisiva en todo el panorama. Diversos analistas internacionales empezaron a señalar que este fenómeno no podía interpretarse únicamente como una victoria legal aislada, sino como la expresión de un cambio tectónico dentro del equilibrio de poder hemisférico. Desde esta perspectiva, el enfrentamiento entre México y los Estados Unidos parecía ser solamente la superficie de una transformación mucho más compleja, una transformación que involucraba movimientos económicos, reconfiguraciones geoestratégicas, tensiones acumuladas durante décadas y una nueva postura de los países latinoamericanos frente a su vecino del norte. En múltiples círculos especializados se comenzó a debatir la idea de que México, al plantarse con firmeza ante una potencia que históricamente había dominado la región, estaba enviando un mensaje que trascendía las fronteras nacionales. Este mensaje se interpretaba como una declaración de que la era en la que los países del sur aceptaban decisiones unilaterales había llegado a su fin, y que un nuevo ciclo estaba tomando forma, uno en el que las naciones buscaban recuperar su voz, su dignidad y su autonomía. Esta interpretación no surgió de la nada, sino de la acumulación de señales de resistencia que se habían manifestado en los últimos años pero que no habían sido tomadas con suficiente seriedad hasta que México logró este triunfo judicial. Sin embargo, lo que más sorprendió a muchos fue observar cómo, en cuestión de horas, diversos gobiernos latinoamericanos comenzaron a pronunciarse públicamente, no solamente celebrando el veredicto, sino también alineándose con la postura mexicana. Esto generó un efecto dominó que nadie había anticipado con claridad. Países que durante décadas habían mostrado prudencia extrema frente a los Estados Unidos ahora hablaban con un tono firme, casi desafiante, respaldando la idea de que el continente debía actuar con mayor unidad y mayor determinación. Esta ola de respaldo regional provocó incomodidad en Washington, donde comenzaron a comprender que no se trataba únicamente de un desacuerdo jurídico, sino de una pérdida de influencia que podía intensificarse si no se manejaba adecuadamente. Mientras tanto, dentro de México, surgió un clima de introspección colectiva que se manifestaba en conversaciones, en debates públicos, en programas de análisis y en espacios informales. La población comenzó a cuestionarse qué significaba realmente este triunfo para el país, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde una perspectiva histórica. Muchos ciudadanos expresaban que, por primera vez en mucho tiempo, sentían que México había actuado con la fuerza de un verdadero Estado soberano, capaz de defender sus intereses con argumentos sólidos y sin temor a las consecuencias políticas o económicas que pudieran derivarse de un enfrentamiento con una de las naciones más poderosas del planeta. Este sentimiento de orgullo renovado no era superficial, sino que estaba acompañado por una intensa reflexión sobre las consecuencias futuras. Algunos especialistas advertían que, aunque la victoria jurídica representaba un triunfo monumental,
también era probable que desencadenara una serie de reacciones por parte de los Estados Unidos, reacciones que podían adoptar la forma de presiones diplomáticas, maniobras económicas o reinterpretaciones legales diseñadas para mitigar los efectos de la derrota. Esta posibilidad mantenía a muchos observadores en un estado de vigilancia constante, conscientes de que una batalla judicial podía haberse ganado, pero la guerra política y económica seguiría desarrollándose en múltiples frentes. A lo largo de los días siguientes, informes filtrados revelaron que el equipo cercano del expresidente estadounidense estaba profundamente dividido. Algunos insistían en que debían contraatacar de inmediato, presentando apelaciones, cuestionando la legitimidad del fallo o buscando mecanismos para retrasar su implementación. Otros, sin embargo, advertían que insistir en ese rumbo solamente empeoraría la imagen del expresidente, ya deteriorada por años de controversias, acusaciones y declaraciones incendiarias. Esta división interna evidenciaba que el impacto de la victoria mexicana había trascendido por completo el ámbito internacional y había penetrado en el corazón mismo del debate político estadounidense. Pero lo más sorprendente para muchos analistas fue observar cómo la narrativa que había intentado difundir el expresidente sobre México comenzó a desmoronarse con una velocidad inesperada. Durante años, él había construido una imagen distorsionada de los mexicanos, utilizando estereotipos, exageraciones y discursos diseñados para generar miedo o rechazo. Sin embargo, el fallo judicial dejaba al descubierto que la realidad era completamente distinta. Quedaba demostrado que México no era un país sumiso, no era un país incapaz, no era un país débil. Era una nación con la capacidad, la determinación y los recursos jurídicos necesarios para derrotar incluso la figura política más polarizante de la potencia del norte. Este giro inesperado generó una profunda frustración en diversos sectores conservadores estadounidenses que habían utilizado la retórica antimexicana como una herramienta política eficaz durante muchos años. Ahora, esa retórica se veía debilitada, cuestionada y en algunos casos abandonada, porque el fallo judicial evidenciaba que la estrategia de atacar constantemente a México no solamente era injusta, sino ineficaz y contraproducente. Dentro de México, voces académicas comenzaron a señalar que este triunfo podría ser el inicio de una nueva doctrina diplomática. Una doctrina basada en el respeto estricto a los acuerdos internacionales, en la defensa firme de los intereses nacionales y en la disposición a confrontar cualquier intento de manipulación política disfrazada de decisiones unilaterales. Esta nueva doctrina, según muchos, tenía el potencial de transformar la manera en que México se relacionaba con el mundo, consolidando una postura más fuerte, más clara y más coherente ante los desafíos globales. Con el paso de las semanas, comenzó a hacerse evidente que el fallo judicial no era simplemente un episodio aislado, sino un punto de inflexión que transformaría profundamente la manera en que México sería percibido tanto por sus propios ciudadanos como por la comunidad internacional. Observadores globales coincidían en que el país había dado un paso trascendental hacia una nueva etapa de empoderamiento político, una etapa en la que las decisiones ya no serían determinadas por presiones externas ni por la fuerza de discursos intimidatorios, sino por la solidez de sus argumentos y por la claridad de su propósito como nación. A nivel interno, se produjo una introspección colectiva que iba mucho más allá de la celebración inicial. México comenzó a evaluar con detenimiento la importancia de contar con instituciones sólidas, con abogados capaces, con liderazgos firmes y con una diplomacia preparada para enfrentar desafíos que antes parecían inalcanzables. Este proceso de reflexión nacional permitió comprender que la victoria obtenida no había sido fruto del azar ni de un golpe de suerte, sino de años de fortalecimiento institucional y de una madurez política que, aunque muchas veces pasaba desapercibida, estaba dando frutos en uno de los escenarios más complejos del ámbito internacional. Simultáneamente, en los Estados Unidos comenzó a crecer una percepción distinta respecto al papel de México en la región. Analistas, periodistas y especialistas empezaron a admitir que habían subestimado gravemente a su vecino del sur. La narrativa simplista que tantos políticos solían utilizar para ganar votos parecía haber quedado obsoleta, sepultada por la contundencia de los hechos. México se había presentado ante el mundo como una nación capaz de sostener una batalla jurídica contra una de las figuras más influyentes de la política estadounidense y salir victoriosa. Este hecho, repetido una y otra vez en medios internacionales, generó un profundo cambio en la percepción pública. México ya no era visto únicamente como un socio comercial o como un país cuyo destino estaba invariablemente ligado al de la potencia norteamericana. Ahora era percibido como un actor autónomo, capaz de marcar límites y de influir en decisiones de alcance global. Dentro del entorno político estadounidense, las reacciones continuaron escalando. El expresidente,
Acostumbrado a moldear titulares y a dominar la conversación pública a través de declaraciones ruidosas, se encontró de repente enfrentando un silencio incómodo. La derrota judicial había fracturado la narrativa que lo acompañaba desde hacía años, una narrativa que se basaba en proyectar fuerza, dominio y un aparente control absoluto de cualquier situación. Ese control ahora se veía debilitado, cuestionado y en algunos casos ridiculizado por sectores que antes lo apoyaban sin reservas. La prensa comenzó a presentar la derrota como una advertencia simbólica, como un recordatorio de que incluso las figuras más poderosas pueden ser confrontadas cuando la verdad jurídica se impone sobre la manipulación discursiva. Mientras tanto, en América Latina, la victoria de México se convirtió en una referencia obligada. Gobiernos, académicos y líderes de opinión comenzaron a citar el caso como un ejemplo de que el equilibrio de poder hemisférico estaba experimentando una transformación irreversible. Algunos hablaban de un renacimiento diplomático latinoamericano, otros de una nueva conciencia regional basada en la defensa de la soberanía y en la construcción de alianzas estratégicas que permitieran enfrentar decisiones arbitrarias provenientes de cualquier potencia, sin importar su tamaño o influencia. Este fenómeno alimentó un sentimiento de orgullo colectivo en México que difícilmente podría haber sido anticipado incluso por los más optimistas. La gente no solo celebraba el fallo, sino que comenzaba a definirlo como un símbolo de resistencia, dignidad y autonomía. En múltiples espacios públicos surgieron debates profundos sobre el papel del país en el mundo, sobre la importancia de mantener una postura firme frente a relaciones históricamente asimétricas y sobre la necesidad de consolidar una nueva era de pensamiento estratégico en la política exterior mexicana. A medida que la discusión avanzaba, se volvió evidente que este triunfo no solo representaba una victoria jurídica, sino el nacimiento de una narrativa histórica que sería recordada durante generaciones. Los escolares del futuro estudiarían este episodio en sus libros, no simplemente como un litigio internacional, sino como el momento en el que México reafirmó su rol como una nación capaz de enfrentarse a gigantes políticos sin inclinar la cabeza. Sería visto como el instante en el que el país decidió tomar control de su destino, demostrando que la fortaleza no reside únicamente en la capacidad militar o económica, sino en la convicción firme de defender lo que es justo. Finalmente, cuando el polvo comenzó a sentarse y el mundo aceptó plenamente el desenlace, México emergió con una posición reforzada, con una voz más clara y con una confianza colectiva renovada. La victoria no solo había redefinido las relaciones diplomáticas en el continente, sino que también había marcado un antes y un después en la identidad nacional. Los ciudadanos, conscientes de la magnitud del logro, comenzaron a ver su país desde una perspectiva distinta, con una mezcla de orgullo, responsabilidad y esperanza. Y así, en un escenario internacional constantemente cambiante, México se colocó en el centro de una narrativa que trascendía fronteras, demostrando que incluso frente a figuras poderosas, incluso frente a discursos intimidantes, incluso frente a presiones históricas, una nación puede levantarse, hablar con claridad y defender su soberanía con una fuerza que resuena en el mundo entero. Esa fue la verdadera esencia de la victoria. Ese fue el mensaje que quedó grabado en la historia. Ese fue el momento en que México, sin pedir permiso y sin agachar la mirada, demostró que las naciones dignas no se doblegan, sino que avanzan con la cabeza en alto hacia un futuro que ellas mismas deciden construir.